ustedes habían llegado con la profe Gizzy hasta el punto 4 del TP evaluatorio. Recuerden, por favor, que en odonto y en tecnicaturas las preguntas son las mismas, solo que odontología tiene una opción más, que es la opción E. En cambio, en tecnicaturas viene hasta la opción D. Pero las preguntas son iguales, hasta la pregunta 10 son las mismas. ¿Sí? Entonces, ustedes habían llegado hasta la pregunta 4, ¿verdad? Sí, profe, nos quedamos en el 4. Bien, o sea que vamos a arrancar con la corrección desde la pregunta 5. Dice, recuerden que en el caso de odontología van a tener hasta la E, tecnicatura es la misma pregunta, pero tiene hasta la D. Dice, de las siguientes aseveraciones sobre las leyes mendelianas, es correcto afirmar que, recuerden que Mendel planteó dos leyes, la primera y la segunda, nos dice, la primera ley de Mendel establece que cada gameto contiene ambos alelos de un gen determinado. ¿Por qué está incorrecto eso? Porque ahí ven que lo correcto es la opción D. ¿Por qué es incorrecta la A? Lean bien, fíjense. Dice, la primera ley de Mendel establece que cada gameto contiene ambos alelos de un gen determinado. No, fíjense. Cuando nosotros hablamos de una característica en particular, no sé, supongamos el color de la semilla, siempre hablamos de que hay dos alelos por característica. Recuerden que nosotros los alelos los representamos con letras, A, B, P, la que sea. Dominante, lo representamos con letra mayúscula, recesivo, lo representamos con letra minúscula. Siempre las características, color de semilla, forma de la semilla, color de la flor, color de pelo, siempre son dos alelos por característica hasta lo que ustedes han visto. Ahora, esos alelos, para cada característica, no vienen en una misma gameta. Es decir, no vienen los dos en el espermatozoide o los dos en el óvulo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros siempre les decimos que cada par de alelos que codifica para una característica, un alelo viene de la mamá y un alelo viene del papá. Es decir, si yo digo, por ejemplo, no sé, el par de alelos supongamos que esté codificando para una característica determinada, este par de alelos, ¿qué decimos nosotros? Y supongamos, este alelo viene de la mamá y este alelo viene del papá. ¿Qué quiere decir eso? Que las gametas no traen los dos alelos para una característica, traen un solo alelo para una característica. ¿Sí? Pueden traer un alelo dominante, pueden traer un alelo recesivo, pero no traen los dos alelos, porque cada uno trae un alelo distinto, o el mismo, no sé, pero son alelos que codifican para la misma característica, y cuando se produce la fecundación, esos alelos se juntan para codificar para la característica en cuestión, no sé, color de pelo, por ejemplo, color de semilla. Entonces, lo que tiene de incorrecto esta opción es que las gametas no tienen ambos alelos para un gen o para una característica, sino que cada gameta tiene un solo alelo para determinado gen o determinada característica. Por ejemplo, supongamos que en este caso el alelo A recesivo viene de la mamá y el alelo A dominante viene de papá. Entonces, cuando se produce la fecundación, se juntan esos alelos que codifican para una característica, pero no vienen los dos en la misma gameta. ¿Se entiende? ¿Por qué es incorrecto? Sí, profe, se entiende. Bien. Según la segunda ley de Mendel, las características amarilla y rugosa de la planta de guisantes son dominantes. ¿Qué me dicen de esto? ¿Por qué es incorrecta? ¿Se acuerdan que ustedes tenían un cuadrito en la teoría donde Mendel había determinado qué características eran dominantes y qué características eran recesivas? Color de la semilla, forma de la semilla, color de la flor, disposición en el tallo, largo de la planta o alto de la planta.
siempre él determinaba una característica dominante y una característica recesiva. Para Mendel, ¿qué características eran dominantes? ¿El amarillo era una característica dominante? El amarillo era dominante, pero rugosa no, era recesivo. Perfecto. En este caso es incorrecta porque la característica rugosa Mendel la considera recesiva, no dominante. Considera como dominante la característica redonda o característica lisa. ¿Alguno se acuerda cómo se hace para determinar cuál es dominante y cuál es recesiva? ¿Cómo hace Mendel para determinarlo? ¿Cómo, o dice al azar, esta es dominante, esta es recesiva, así a la que le gustara a él? ¿Alguno se acuerda cómo lo hacía Mendel para determinarlo? Lo que él hacía era lo siguiente. ¿Se acuerdan que él hace una generación parental, una F1 y una F2? Bueno, cuando él cruza, por ejemplo, la característica o la semilla amarilla redonda y verde y rugosa, él obtiene en toda su F1 todas semillas amarillas y redondas. Entonces él dice, bueno, ¿qué pasó con la característica verde y rugosa? Entonces él vuelve a cruzar la F1 y obtiene una F2. En la F2 le vuelve a aparecer la característica verde y rugosa. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, las características que aparecieron en la F1 las voy a considerar dominantes. Las que desaparecieron en la F1 y volvieron a aparecer en la F2, como el verde y el rugoso, las voy a considerar recesivas. Porque saltearon una generación. Estaban en la generación parental, no aparecieron en la F1 y volvieron a aparecer en la F2. Por eso él las considera características recesivas. ¿Entienden? Entonces ustedes tienen que saber ese cuadrito de qué características Mendel consideró dominante y cuáles recesivas. Tienen que saber que la flor púrpura domina sobre la blanca, tienen que saber, por ejemplo, que la planta alta domina sobre la planta baja, que el color amarillo domina sobre el verde, que la flor, que la semilla redonda domina sobre la rugosa. Esas cosas las tienen que saber, es decir, qué características él consideró dominantes y cuáles consideró recesivas. Después la opción C me dice, la relación 9331 en los experimentos sobre guisantes indica que hay 9 semillas amarillas y rugosas. ¿Por qué está incorrecto eso? Porque no eran rugosas, eran lisas, creo. Muy bien, lisas o redondas. Muy bien. Quiere decir que esta relación 9331 es una relación de fenotipo o de genotipo. A ver si se acuerdan. De fenotipo. Perfecto. De fenotipo, profe. De fenotipo. Entonces, si nosotros analizamos esa relación 9331, que es una relación que él obtuvo en la F2, cuando él cruza dos F1 y obtiene la F2, fenotípicamente le queda esta relación 9331. 9 tienen ambas características dominantes, que es lo que ustedes me dijeron recién, amarillas y redondas o lisas. Una tiene ambas características recesivas. ¿Cuál me dijeron ustedes que eran las características recesivas? Verde y rugosa. Perfecto. Y las dos 3 del medio, son los dos 3, un 3, es decir, 3 obtuvo redondas y verdes, y 3 obtuvo amarillas y rugosas. Entonces, para que se acuerden más o menos, siempre el 9 son las dos dominantes, el 1 son las dos características recesivas, y los 3 se cruzan, una dominante con una recesiva. Entonces, esto es una relación fenotípica que él obtuvo en la F2. Cuando cruzó 2 de la F1, él obtuvo una F2 con este fenotipo. La D me dice, en la primer cruza que se realiza en la segunda ley de Mendel, toda la F1 resulta amarilla y redonda. Y esa es la correcta. ¿Alguno se acuerda? Porque amarillo y redondo es un fenotipo, lo que veo. Ahora, ¿alguno se acuerda de esa F1 qué genotipo tenía?
¿Cómo era el genotipo de esa F1? ¿Ambos no eran heterocigotos, puede ser? Perfecto, muy bien. Era heterocigoto para el color y heterocigoto para la forma. ¿Por qué? Porque él había cruzado en los padres una semilla amarilla y redonda, homocigota para ambas características dominantes, y una semilla verde y rugosa, homocigota recesiva para ambas características. Entonces, cuando él hace la cruza, le queda todo heterocigota para el color y heterocigota para la forma. Pero, ¿qué pasa? En los heterocigotas, ¿qué características se expresa? La dominante y la recesiva, cuando yo soy heterocigota. Fenotípicamente, ¿qué características se expresa? La dominante. Perfecto. Por eso es que él le queda todo amarillo y redondo, porque por ejemplo, a él le quedó todo así, entonces todo el genotipo de la F1 le quedó heterocigota. Pero ¿qué pasa? Como en este caso era dominante el color amarillo y era dominante la forma redonda, por eso a él le queda toda la F1 amarilla y redonda, porque ambas características eran dominantes. Y la M dice, un alelo dominante solo está solo para odontología, recuerden que en tecnicatura no está. Un alelo dominante solo se expresa en homocigosis, mientras que un alelo recesivo se manifiesta tanto en heterocigosis como en homocigosis. ¿Qué tiene de incorrecto eso? ¿Por qué está incorrecta la E? A ver, piensen. ¿Cuál es la definición de alelo dominante? Profe, ¿no está al revés? Es decir, un alelo recesivo es aquel que para poder expresarse necesita que ambos alelos sean recesivos. En cambio, las características dominantes se expresan con un solo alelo. Está muy bien, está al revés. Es decir, el alelo dominante se manifiesta en homocigosis dominante como en heterocigosis. El alelo recesivo se expresa solo cuando hay homocigosis recesiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos considerando la A, si yo soy heterocigoto o soy homocigoto dominante, de cualquiera de estas dos maneras, yo voy a expresar la característica dominante, ya sea en heterocigosis o en homocigosis dominante, porque las características dominantes se expresan con un alelo. En cambio, si yo tengo una característica recesiva, la única manera de que se exprese es que los dos alelos sean recesivos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esta pregunta número 5? No, profe. Bien, vamos con la 6. Dice, todo lo siguiente es correcto respecto al fenotipo excepto. Fíjense, dice, hablando de fenotipo, ¿qué es el fenotipo? Si lo tuviéramos que definir, ¿qué es el fenotipo? ¿Cómo lo definirían ustedes al fenotipo? Es lo que podemos observar. Muy bien, es la expresión visible, es lo que vemos. Muy bien. Fíjense que acá me pedían lo incorrecto. Es decir, me decía, todo es correcto excepto. O sea que me estaba pidiendo lo incorrecto. La apariencia, me dicen acá, muy bien. Lo que puedo observar, perfecto. Entonces, vamos a las opciones. Dice, conjunto de factores hereditarios, genes que se transmiten de padres a hijos. Descripción de un individuo en base a rasgos morfológicos y funcionales. Es lo que podemos captar de un individuo mediante nuestros sentidos. Aspecto físico y funcional de un individuo. Descripción de un individuo en base a sus caracteres macroscópicos y microscópicos.
¿Por qué está incorrecta la A, que dice conjunto de genes o factores hereditarios que se transmiten de padres a hijos? ¿A qué está haciendo referencia ahí? Profe, ahí me confundí porque no sé si se refiere al genotipo eso. Yo marqué otra. Porque se refiere al genotipo, el conjunto de genes o factores hereditarios que yo transmito de padre a hijo, es el genotipo. Como ustedes bien me dijeron, el fenotipo es lo que veo, es la expresión visible de un genotipo. Entonces yo lo puedo definir al fenotipo como describir un individuo en base a sus rasgos morfológicos y funcionales, como lo que puedo captar de un individuo, como el aspecto físico y funcional de un individuo, o como la descripción de un individuo teniendo en cuenta características macroscópicas y microscópicas. Pero no son los genes que transmito de un padre a un hijo, porque el fenotipo, como ustedes bien dijeron, es lo que yo veo de ese individuo. Entonces la opción A estaba haciendo referencia al genotipo, no al fenotipo, al conjunto de genes, al conjunto de factores hereditarios que un padre le transmite a su hijo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Dice, vamos con la 7. Se sabe que en las ovejas el pelaje blanco domina sobre el pelaje negro. ¿Pueden dos ovejas negras tener descendientes blancos? Me dice, es posible si ambos progenitores son heterocigotas, es posible si un progenitor es homocigota recesivo y el otro dominante, es posible si un progenitor es homocigota y el otro heterocigota, no es posible si ambos progenitores son homocigotas. Entonces, fíjense lo siguiente, les voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir para que podamos ver una cruza, a ver cómo sería. Profe, es prácticamente lo mismo que el TP complementario del 1. Es como más o menos lo mismo de las ovejas. Bueno, claro, pero en este caso fíjate que nos está aclarando, no nos está pidiendo hacer la cruza, sino que nos está pidiendo como un razonamiento. Es decir, si una cruz, Claro. si una cruz es posible o no es posible. Es decir, fíjense que nos dice que nosotros tenemos que el color blanco, en este caso, domina sobre el negro. Entonces, si yo soy el color blanco, le voy a determinar un alelo dominante. O sea que de esta manera el individuo va a ser blanco. O sea que el negro es una característica recesiva, ¿verdad? Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. Si un individuo es blanco, ¿cómo podría ser blanco? ¿Qué genotipo podría tener para ser blanco? Piensen que es una característica dominante. Puede ser homocigota dominante y heterocigota. Perfecto. Puede ser homocigota dominante o puede ser heterocigota. ¿Por qué? Porque recuerden que las características dominantes se expresan con un alelo. Y para yo ser negro, ¿cuál es la única manera? Tiene que ser homocigota recesiva. Exactamente, la única manera es que sea así. Entonces la consigna era, ¿pueden dos ovejas negras tener descendientes blancos? Bueno, vamos a probar. Es decir, voy a cruzar dos ovejas negras. Si son las dos negras, ¿cómo tiene que ser su genotipo de las dos? ¿Cómo tiene que ser? Homocigoto recesivo. Perfecto. Quiere decir que tengo que cruzar dos homocigotas recesivos. Si cruzo dos ovejas negras, ¿cómo me va a quedar toda la descendencia? ¿Cómo me queda todo? 100% negro. 100% negro. ¿Y el genotipo? ¿Cómo me queda todo?
100% heterocigota. A ver, fíjense, ¿están viendo la pantalla? Perdón, homocigota recesivo. Perfecto, me queda 100% homocigota recesivo y como dijimos que el negro es una característica recesiva, me va a quedar 100% negro. Entonces, claramente, como me pregunta la consigna, de 2 ovejas negras, todos los descendientes son negros. No hay descendientes blancos. Son todos los descendientes negros. ¿Se entendió el por qué? ¿Se entendió el por qué hice esto? Sí, profe, se entendió. Bien. Fíjense que en una me dice, es posible si ambos son heterocigotas. Yo les hago una pregunta. Si ambos fueran heterocigotas, ¿qué color tendrían? Blanco. Serían blancos. Exacto. Y acá me están diciendo que cruzan 2 negros. Después me dice uno, si un progenitor es homocigota recesivo y el otro homocigota dominante. El homocigota recesivo, ¿qué color tendría? Negro, ¿Y el homocigota dominante? blanco. O sea que no estaría cruzando 2 negros como me pide. El C me dice, es posible si un progenitor es homocigota, no me aclara cuál, y el otro heterocigota. ¿Pero qué dijimos? ¿Que el heterocigota de qué color sería? Blanco. Blanco, ¿verdad? No estoy cruzando 2 negros. Y después me dice abajo, es posible si ambos progenitores son homocigotas. No me aclara qué homocigota. No me dice homocigota recesivo u homocigota dominante. ¿Entiende? Entonces, nunca de 2 individuos con características recesivas, que es lo que están viendo acá, puede salir un individuo con características dominantes. Nunca. Porque siempre que tengo 2 individuos homocigotas recesivos, toda su descendencia va a ser homocigota recesiva. Entonces, toda su descendencia va a tener la característica recesiva. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Profe, Dime. yo tengo una duda. Por ejemplo, que no sea alguna respuesta correcta o que pareciera correcta hubiera dicho, no sé, solo homocigotas. O sea, nosotros no podemos suponer que es la correcta si no aclara que es recesivo o dominante. No, Ah, bien. no. O siempre tienes que decir qué homocigota. Porque yo te digo heterocigota solo, ya no hace falta porque no existe el heterocigota dominante o el heterocigota recesivo. Pero homocigota, hay homocigota dominante y homocigota recesivo. O sea que te tengo que aclarar de qué homocigota te estoy hablando. ¿Sí? Entonces, por Bueno, eso bien, no puede ser correcto. ¿Sí? bien. Bien, Sí, gracias, profe. de nada. En la pregunta 8 me dice, para identificar el genotipo de plantas de cotiledón amarillo como homocigota dominante o heterocigota, podría ser una cruza de prueba con plantas de qué genotipo. Cruza de prueba. Cruza de prueba. ¿Para qué servía la cruza de prueba? Lo vieron en una respuesta, en una pregunta más al principio, que la vieron la semana pasada con la Gise. ¿Para qué servía la cruza de prueba? A ver si alguno se acuerda. A ver. ¿Para qué me servía la cruza de prueba a mí? Me servía cuando yo quería conocer el genotipo, escuchen bien, el genotipo de un individuo que tiene un fenotipo dominante. Por ejemplo, volvemos a lo que estábamos hablando recién. Supongamos que yo les pongo una oveja blanca, que era la característica dominante. ¿Ustedes saben si esa oveja blanca es heterocigota o es homocigota dominante? Con verla, así, ¿saben si es heterocigota u homocigota dominante? ¿La oveja blanca? No, no se sabe. No lo sé. ¿Por qué? Porque fenotípicamente es blanca, pero yo no sé su genotipo. No sé si es genotipo heterocigota o genotipo homocigota dominante. Entonces puede que lo quiera conocer. En este caso,
yo quiero conocer si una planta de cotiledón amarillo es homocigota dominante o es heterocigota. Sé que la planta es amarilla, lo veo fenotípicamente, pero yo no sé si esa característica dominante es por ser heterocigota o por ser homocigota dominante. Entonces siempre la cruza de prueba, ¿con qué genotipo se hace? ¿Con quién se lo cruza? Siempre, siempre. Con un homocigota recesivo. Siempre que yo hago una cruza de prueba, chicos, y como les dije, busco conocer el genotipo de un individuo que tiene una característica dominante, por ejemplo, acá veo que la planta es amarilla, pero no sé si es amarilla heterocigota o amarilla homocigota dominante, lo que hago es cruzarla con un homocigota recesivo. Por eso el genotipo con el que lo cruzo es homocigota recesivo. Me podrían haber dicho, ¿y por qué la A está mal? Porque la A no es un genotipo, es un alelo. ¿Se entiende? Entonces, Profe, dime. tengo una duda. Entonces, para saber el cruce de prueba, podemos hacer con homocigota dominante, cruzarlo con un homocigota recesivo y después un heterocigota, cruzarlo con un homocigota recesivo. ¿A eso quiere decir? Ah, ahora sí. O sea, lo que tendrías que hacer es lo siguiente, decir, bueno, quiero saber si es amarillo heterocigota o amarillo homocigota dominante. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Hago las dos cruzas, acá obviamente le faltan datos al problema, pero hago las dos cruzas y digo, bueno, siempre la cruza de prueba es con un homocigota recesivo, siempre. Entonces, yo sé que acá, vamos a cambiarle la letra, voy a poner homocigota recesivo. Ahora, lo que yo estoy buscando saber es si el individuo que tiene la característica dominante, en este caso la planta amarilla, es amarilla así o es amarilla así. Es decir, si es heterocigota o si es homocigota dominante. Siempre en la cruza de prueba lo tengo que cruzar con un homocigota recesivo. Siempre, chicos. Entonces hago la cruza y digo, bueno, acá me va a quedar heterocigota, 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 y acá me va a quedar esto heterocigota, esto heterocigota, y acá me va a quedar homocigota recesivo, homocigota recesivo. Entonces ustedes me dicen, ah, bueno, perfecto, y hago esta cruza, ¿y ahora qué hago? Bueno, en ese caso, si yo a ustedes les pidiera hacer una cruza de prueba, porque acá era solo teórico, y nosotros les pedíamos, bueno, ¿con qué se hace una cruza de prueba? Bueno, la respuesta era que siempre una cruza de prueba yo lo hago con un homocigota recesivo, siempre. Ahora, ¿cómo podría yo pedirles o cómo podría yo hacerles hacer una cruza de prueba? Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno chicos, se desea saber el genotipo de una flor amarilla, como venimos hablando, y se sabe que en su descendencia hay todas semillas amarillas. Entonces ustedes me dicen, ah, si todas las semillas fueron amarillas, acá todas las semillas son amarillas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el amarillo es una característica dominante. O les podría decir, no chicos, cuando hice la cruza, el 50% de las semillas salieron amarillas y el otro 50% me salió verde. Entonces ustedes dicen, ah, entonces el genotipo del padre era este. Entonces lo que ustedes ponen a prueba, en una cruza de prueba, es el genotipo de algo que tiene una característica dominante. Por ejemplo, en este caso, la semilla amarilla tenía una característica, que es el color amarillo, que es dominante. Y yo quería saber si era dominante homocigota dominante o si era dominante heterocigota. Entonces lo cruzo siempre con un homocigota recesivo. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien.
¿Alguien no lo entendió? Bien. Vamos con la pregunta número 9. Fíjense. En la pregunta número 9 nos hablan de una mujer miope. Una mujer miope es una mujer que tiene miopía. Y dice que se cruza con un hombre normal. ¿Alguien se acuerda qué tipo de enfermedad es la miopía? ¿Qué tipo de enfermedad era la miopía? ¿Cómo se Es un llama? problema. Ligada al X. Muy bien, es una enfermedad ligada al X. Entonces, si ustedes se acuerdan, en las enfermedades ligadas al X, la mujer tenía 3 opciones. Como la mujer tiene 2 cromosomas X, ¿sí? Entonces la mujer tenía 3 opciones. Es decir, la mujer podía ser sana, podía ser portadora o podía ser enferma. ¿Eso de qué dependía? De si el alelo recesivo que causa la miopía lo tenía en un cromosoma, en los 2 o en ninguno. Entonces, por ejemplo, lo pueden representar con una M chiquitita o lo pueden representar como un puntito al alelo recesivo. Yo lo voy a representar con un puntito porque me es más fácil, pero lo pueden representar como quieran, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la mujer tenía en sus 2 cromosomas el alelo recesivo, era una mujer enferma, es decir, una mujer que tiene miopía. Si lo tiene en un solo cromosoma, era una mujer portadora de la miopía. Y si no lo tiene el alelo en ninguno de sus 2 cromosomas, era una mujer totalmente sana. ¿Qué pasaba en el hombre? El hombre, ¿cuántos cromosomas X tiene? ¿Cuántos cromosomas X tiene un hombre en su par sexual? Uno solo. Uno. Entonces, como el hombre tiene un solo cromosoma X, o tiene el alelo de la miopía o no lo tiene. No existe el hombre portador, ¿sí? El hombre o tiene el alelo de la miopía o no lo tiene. Entonces, si este hombre no lo tiene, es un hombre sano o normal, y si el hombre tiene el alelo de la miopía, es un hombre miope, es decir, es un hombre enfermo. Entonces, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que se cruza una mujer miope con un hombre normal. Entonces, fíjense, una mujer miope sería esta, enferma, con un hombre normal sería este, que está sano. Entonces voy a hacer la cruza, ¿sí? Voy a hacer un panet de 4 cuadraditos, porque es una cruza de tipo monohíbrida. Entonces, voy a hacer panet, voy a colocar los cromosomas, fíjense, acá está la mujer con miopía. Recuerden que da lo mismo que pongan a la mujer acá o que la pongan acá, eso es lo mismo. Y el hombre es normal. Acá está el hombre normal. Hago la cruza. Me va a quedar acá así. Me va a quedar acá así. Esperen que voy a marcar mejor este puntito. Ajá. Me va a quedar acá así. Y acá me va a quedar así. Bueno, cuéntenme un poquito, a ver, ¿cómo son los hombres acá? Fíjense, ¿cómo son los hombres de esta ¿Todos cruza? enfermos? Muy bien, fíjense acá están los hombres, son todos enfermos de miopía. ¿Y las mujeres cómo son? Portadoras. Muy bien, portadoras, porque fíjense que tienen el alelo en un solo cromosoma.
Entonces, vamos a analizar las respuestas, a ver qué me decía el problema. Dice, todos los hijos hombres resultarán enfermos. ¿Eso es verdad? Fíjense, los hijos hombres están enfermos, todos. Fíjense, acá están los hombres, están pintados de verde. Sí, están todos enfermos. Están Sí, todos profe. enfermos. Después me dice, todas las hijas mujeres resultarán portadoras de la enfermedad. Sí, profe, está bien ahí. Todas las mujeres son portadoras de la enfermedad. Y después me dice, las hijas al ser portadoras padecen miopía. ¿Qué dicen de esto? ¿Las portadoras presentan la enfermedad? No, profe. No. No, solamente la No, portan. muy bien, las mujeres portadoras no están enfermas, es decir, portan el alelo de la enfermedad, pero no están enfermas, es decir, no presentan la miopía. Por eso es que la opción correcta era A y B son correctas. ¿Alguna duda de esto? Sí, profesor, pero es más teórico mi pregunta. Dime lo que quieras. Si la mujer que es portadora de esta enfermedad, Sí. puede que en algún momento de su vida aparezca, o sea, ¿cómo se dice? Se enferma. Claro, ahí está, gracias. Bueno, mira, te voy a contestar con algo. La mayoría de las veces, las mujeres portadoras no expresan la enfermedad. La mayoría de las veces. Ahora, hay casos que las portadoras son los menos, pero hay casos que pueden expresar alteraciones de gravedad variable. Es decir, que puede pasar que la portadora, en algunos casos, por ejemplo, tenga una miopía muy leve, pero casi nunca pasa, ¿sí? Es decir, la mayoría de las veces todas las portadoras son sanas, es decir, no expresan la enfermedad, pero puede pasar que las portadoras, en algunos casos, expresen la enfermedad de gravedad variable. Es decir, generalmente que la enfermedad sea muy poca. Si no, por ejemplo, si tienen una miopía, que no sea una miopía muy avanzada. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. De nada. Vamos con la 10. En humanos, el gen responsable de la presencia de vello en el lóbulo de la oreja se ubica en el cromosoma Y. Para una pareja donde el hombre presenta vello, ¿cuál es la probabilidad de que los dos primeros descendientes tengan vello en la oreja? Les hago una consulta. Volvemos un poquito a los cuadros de Panet y lo vamos a relacionar con esto que acaban de ver acá. Un hombre, a sus varones, a sus hijos varones, ¿qué cromosoma les pasa? ¿Los dos, el Y o el X? El I nada más. El Y. ¿Y el X a quién se lo pasa? El hombre, el padre. ¿A quién le pasa el cromosoma? ¿A sus hijas mujeres? A sus hijas mujeres. Entonces yo les hago una pregunta. Si ustedes me están diciendo que este cromosoma Y que tenemos acá, el hombre se lo pasa a sus hijos varones, nada más, porque de hecho si se fijan, las mujeres somos XX, no tenemos cromosoma Y. Por lo tanto, no hay manera que un padre le pase el cromosoma Y a sus hijas porque no tenemos cromosomas Y. Entonces, el padre a los hijos varones es a quien les pasa el cromosoma Y. Entonces, si acá el problema me está diciendo que el gen para tener vello en el lóbulo de la oreja está ubicado en el cromosoma Y, ¿a quién se lo va a pasar únicamente? A todos sus hijos A los varones. hijos varones. A ver, ¿a quién se lo va a pasar? El gen está ubicado acá, en este cromosoma. ¿A quién se los va a pasar? A los hijos A los varones. hijos. A los hijos varones, exactamente. Si soy mujer
¿tengo la probabilidad de que mi papá me pase un gen ubicado en el cromosoma Y? No. No, porque directamente no tengo cromosoma Y. Entonces, por eso, la respuesta correcta era 100% si soy varón y 0% si soy mujer. Porque un padre a sus hijos varones les pasa el Y. La X se la pasa a las hijas mujeres. Ahora les hago la pregunta al revés. Supongamos que este padre tiene un gen en el cromosoma X. ¿A quién se lo pasa? Supongamos que A todas sus hijas. a las hijas mujeres, exactamente, porque el padre pasa el Y a los varones y el X a las mujeres. Entonces, si por ejemplo nosotros tuviéramos un gen que causa una enfermedad en el cromosoma X, se lo pasaría a las hijas mujeres, no a los hijos varones. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entendió la Sí, diferencia? profe, se entendió. En cambio, las mujeres, fíjense, las madres diríamos, pasamos X a las mujeres y X a los varones. A los dos le pasamos las X. Entonces, si yo tengo una madre, como por ejemplo acá, que tiene un gen en el cromosoma X, fíjense que se lo pasó tanto a la mujer como al varón. Fíjense, se lo pasó a la mujer y al varón. ¿Por qué? Porque las madres, como tienen solo X, ese X se lo pasan a las mujeres y a los varones. ¿Se entiende? Entonces, por eso en este caso, como era un gen ubicado en el Y, es decir, era una enfermedad ligada al sexo, pero en vez de estar ligado al X, estaba ligado al Y, solamente el hombre se lo iba a pasar a sus hijos varones. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. El práctico de los chicos de Tecnicatura llegaba hasta acá, hasta la pregunta número 10. Los chicos de odontología tienen 4 preguntas más, que son 11, 12, 13 y 14. Entonces, vamos ahora a seguir con estos puntos, porque ¿por qué están en odontología? Porque son cosas que en odontología entran y en Tecnicatura no. Por eso es que estas 4 preguntas están extras en odonto y en Tecnicaturas no están. Esa es la razón. Vamos con la pregunta 11. Dice, en la drosófila, que recuerden que es una mosca, existen muchos colores de ojos. Rojo, sepia, cereza, rubí, blanco. Tales variantes presentan entre sí diferentes relaciones de dominancia. ¿Cómo se denomina la existencia en la población de más de 2 variantes alélicas de un mismo gen? Es decir, si ustedes se acuerdan, Mendel había dicho que siempre para un gen nosotros teníamos 2 alelos. Pero ustedes vieron el tema de los alelos múltiples. ¿Se acuerdan el ejemplo de los alelos múltiples? A ver qué ejemplos vimos de alelos múltiples con los chicos de odonto. ¿Se acuerdan el caso de los conejos? Chinchilla, salvaje, himalayo, albino. Ese era un ejemplo de alelos múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Que en una población, para un gen, por ejemplo, el color del pelo del conejo, no existen solo 2 alelos dominante y recesivo. Existen, puede que existan, más de 2 alelos. Por ejemplo, eso pasa con los grupos sanguíneos y también con el tema del pelaje de los conejos. Entonces, en este caso, el color de ojos estaba determinado por distintos alelos. Por eso se llama alelos múltiples. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicas? Chicos. Ustedes alelos múltiples vieron en el grupo sanguíneo, está el alelo A, el alelo B y el alelo 0, que se combinan y me van formando los distintos grupos sanguíneos, y vieron el tema de los
del pelaje de los conejos. Esperen, mira, vamos a hacer una cosa porque esto ya no se entiende. Voy a abrir otro, así es más fácil para nosotros hacer los ejercicios. Fíjense, ustedes vieron que existía, por ejemplo, para los conejos, el alelo salvaje dominaba sobre el chinchilla, dominaba sobre el himalayo y dominaba sobre el albino. ¿Qué quiere decir esto? Que había 4 alelos que codificaban para el color del pelo del conejo. Entonces, según cómo se combinaran, era el tipo de color del pelo del conejo que tú tenías. Por ejemplo, como el salvaje domina sobre todo, cualquier combinación que tenga salvaje, el color del pelo va a ser salvaje. Y así, el chinchilla domina sobre el himalayo y el albino. El himalayo domina sobre el albino. Entonces, por ejemplo, para que el conejo sea albino, la única manera es que sea así, por ejemplo. Ahora, si yo hablo de un conejo para que sea himalayo, podría ser que los 2 alelos sean himalayos, o que sea uno himalayo y el otro albino, porque recuerden que el himalayo domina sobre el albino. Entonces, 4 alelos están determinando una sola característica, que es el color del pelo del conejo. Lo mismo pasaba con los grupos sanguíneos. El alelo A, el B y el O, por ejemplo, yo tenía grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB y grupo sanguíneo 0. O sea que son 3 alelos, A, B y 0, que me van formando distintos grupos sanguíneos. Por ejemplo, el A, ¿qué 2 genotipos podía tener? ¿Cómo podía ser yo si soy A? Podía ser AA o podía ser AO. Si soy B, podía ser BB o podía ser BO. El AB expresaba lo que se llamaba codominancia, es decir, los 2 alelos dominan, entonces la única manera es ser AB. Y el 0 era 0,0. Este es otro ejemplo de alelos múltiples. ¿Se acuerdan de esto que lo vieron en el video? Muchachos, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bien, perfecto. Ahora enseguida vamos a ver que en el 13 hay uno de grupo sanguíneo y vamos a ver la cruza, ¿sí? Vamos con el 12. En el mapeo de cromosomas, es correcto afirmar que los genes están dispuestos linealmente en los cromosomas. Cuanto menor es la distancia entre 2 genes, mayor es el porcentaje de recombinación. Los alelos de un mismo gen ocupan un mismo locus en los cromosomas homólogos. ¿Qué tiene de incorrecta la opción B? Porque fíjense que la correcta es A y C. ¿Qué tiene de incorrecta? Acuérdense, chicas, que el Creo mapeo... que era A ver. ¿Cómo era? que cuando menor era la distancia, menor era el porcentaje o al Está muy revés, mayor y bien. mayor, ¿o no? Es decir, cuando yo hablo de un mapeo, a mí lo que el mapeo me permite es, dentro de un mismo cromosoma, ver a dónde están ubicados los genes, aproximadamente. Entonces digo, bueno, a ver en este cromosoma, acá está el gen del color de ojo, acá hay un gen de color de pelo, eso me permite ver un mapeo. ¿Qué se ha demostrado? Que cuanto más cerca están 2 genes en el cromosoma, tengo menos probabilidad de que se recombinen y más probabilidad de que queden ligados, que queden unidos, que es lo que ustedes vieron como ligamiento. Entonces, en un cromosoma, cuanto más cerca están 2 genes, tengo más probabilidad de que se liguen y que cuando yo los herede unidos a esos genes. Por eso es incorrecta la B, porque cuanto menos es la distancia entre 2 genes, menos es la probabilidad de recombinación y más es la probabilidad de ligamiento, que es lo que ustedes también vieron, que se conoce como ligamiento. Por eso la correcta era la A y la C. Los genes en el cromosoma están en forma lineal,
uno abajo del otro en el cromosoma, y los alelos de un mismo gen ocupan un mismo locus en los cromosomas homólogos. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que este es el par de cromosoma homólogo, no sé, supongamos que sea el par 2, entonces, supongamos que acá tengo el alelo que codifica para el color de la semilla así. Bueno, a la misma altura, es decir, en el mismo locus, en su cromosoma homólogo, voy a tener el otro alelo que codifica para el color de la semilla. Supongamos que acá tengo el alelo que codifica para la forma de la semilla. Bueno, en el homólogo, en el mismo locus, voy a tener el otro alelo que codifica para la forma de la semilla. Por eso la C también era correcta. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Sí, profe. Voy a pasar a la 14 y la 13 la vamos a dejar para el final, porque hay que hacer cruza. Fíjense, un hombre presenta simultáneamente síndrome de Down y síndrome de Klinefelter. Antes que todo, ¿cuántos cromosomas tiene normalmente el cariotipo humano? ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? 46. Perfecto. Síndrome de Down, ¿qué significaba? Un cromosoma además. ¿En qué par? ¿Se acuerdan? En el par 21. O sea que ya tengo 47. ¿Y el de Klinefelter? ¿Qué significaba? Era un cromosoma de más en el par sexual. O sea que tengo uno más en el par 21 por el síndrome de Down. Tengo 47. Y uno más en el par sexual por Klinefelter. ¿Cuántos tengo en total? 48. Exactamente. Por eso la correcta era 48 cromosomas. Tengo uno de más por el síndrome de Down en el par 21 y uno más en el par sexual por el síndrome de Klinefelter. Por eso era 48 la respuesta correcta. Vamos ahora sí a hacer el punto 13, que hay que, en realidad no hacía falta hacer cruzas. Si alguna lo puedo hacer razonando, está perfecto, no hacía falta hacer cruzas. Dice, las siguientes descendencias respecto de grupos sanguíneos son correctas, excepto AA, descendencia A y O. ¿Es posible? ¿Es posible eso, chicos? No. ¿No? ¿Seguro? Miren, ¿qué pasaría si fueran así? Ah, sí, porque tiene el A y el O. Pueden ser, por ejemplo, que los dos que se cruzan sean así. Es decir, que sea A heterocigota, que sea AO, y que sea este A heterocigota también. Entonces acá me va a quedar A, acá me va a quedar grupo A, también, pero heterocigota, y acá, ¿qué me va a quedar? Otro A, y acá, ¿qué me queda? ¿Qué grupo sanguíneo tengo acá? ¿Cómo se llama ese grupo sanguíneo? 0. Oh, quiere decir que es posible que de 2 a me quede descendencia A y descendencia O. Si ambos son heterocigotas, es decir, AO, es posible que a mí me quede grupo sanguíneo O 0. Sí es posible. Vamos con el B. BB, descendencia B y 0. ¿Es posible? Es más o menos como esto. ¿Cómo tendrían que ser los dos B? Para que me... Heterocigota. Es decir, exactamente, tendrían que ser los dos BO, BO, para que de esa manera me quede O. Perfecto. La C me dice, progenitores A, B y B, descendencia A, B y 0. ¿Por qué no es posible esto? Miren, vamos a hacer las dos probabilidades. Puede ser que sea... Porque hay codominancia, profe. Bueno, pero en realidad, ¿quién es el que no es posible en esta opción? ¿A, B o 0? 0. Exacto. ¿Por qué no es posible? Porque si ustedes se fijan, siendo el B
homocigota dominante o el B heterocigota, nunca me va a quedar un individuo cero, chicos. Yo les hago las cruzas para mostrarlo, pero en realidad no es necesario. Miren, supongamos que acá cruzamos AB y en uno lo vamos a cruzar con un individuo BB, o sea, que sea B homocigota dominante, y en otro con un individuo que sea B heterocigota. Fíjense, me queda AB, me queda A, me queda B y me queda B. Acá me queda AB, AB, me queda B y me queda B. ¿Hay alguna posibilidad, sea el B homocigota dominante o el B heterocigota, que me quede cero? No. No, profe. Por eso la C era incorrecta. ¿Se entiende? A y B sí pueden salir, pero cero no hay manera de que salga. Por eso era incorrecta. Fíjense en la pregunta D o la opción D, AB con AB, ¿cómo me va a quedar toda la descendencia? Me puede quedar A, me puede quedar B o me puede quedar AB. Es decir, si yo cruzo 2AB, no, miren, si yo cruzo 2AB, dos individuos que tienen grupo AB, me va a quedar A, B, me va a quedar A, B, acá me queda A, acá me queda AB, acá me queda AB y acá me queda B. Quiere decir que tengo posibilidad de ser grupo B, grupo A o grupo AB, que es lo que decía la opción D. ¿Se entiende? Y en el último, en el E, cruzan un A y un O. Entonces, la única descendencia posible es A y O. ¿Se entiende este problema? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto? ¿Algo que me quieran preguntar del práctico? ¿No? Bueno, entonces llegamos hasta acá con la corrección del TP evaluatorio.